Hola, buenas noches. Hoy estamos con un clásico, verdaderamente clásico, en Qué grande es el cine, nada menos que con Kim Vidor, un cineasta cuya su carrera va prácticamente desde los inicios del cine hasta las superproducciones. La última película, precisamente rodada en España, Salomón y Saba, Salomón y la reina de Saba, pero antes de eso, evidentemente, que era una película colosal y una de las megaproducciones, pues en el cine mudo, sin ir más lejos, tenemos a Kim Vidor haciendo ya El Gran Desfile, una de las películas bélicas más importantes que se hayan hecho nunca. Kim Vidor, es muy difícil elegir entre su filmografía una película, muchísimas de ellas son muy conocidas y se han exhibido continuamente en televisión, pero nos hemos inclinado quizá por Cenizas de Amor, que es una obra como pequeña, una obra íntima, pero a mí me parece que donde Kim Vidor dio muchas de las mejores cosas que llevaba adentro. Es curioso que esta película haya pasado a la historia del cine por dos situaciones que ya verán ustedes ahora a continuación. La primera vez que cuando suena un teléfono se oye la voz de la persona que está hablando al otro lado del teléfono, en otra ciudad. Esta es la primera vez que se usa en el cine y fue un invento de Kim Vidor. Y otra es que las cartas antes se leían de muchas maneras. Se ponía un primer plano que se fotografiaba el texto para que el público, el espectador, lo pudiéramos leer. Otras veces es que en voz alta el actor naturalmente decía lo que ponía en el texto. Pero aquí es la primera vez que hay una nueva manera, un nuevo lenguaje cinematográfico inventado por Kim Vidor, y es que es el propio señor que está leyendo la carta, su propio pensamiento, el que oímos en off, viéndole a él y sin dejarle nunca de ver cómo él está leyendo, nosotros estamos enterándonos de la carta. Bueno, la película tiene muchas cosas de estas que analizaremos con calma e entretenimiento, porque hablar de Kim Vidor es hablar del cine, es hablar de Duel al Sol y de tantas y tantas películas. La historia que vamos a ver está basada en una novela de John Markham, uno de los más grandes bostonianos que ha habido. También hablaremos luego de él en el coloquio, pero yo ya no quisiera más que dar la palabra a Juan Cobos. Buenas noches, que nos vas a introducir con Cenizas de Amor, donde, si me dejas, está una de las actrices favoritas mías de chico, que era Eddie Lamar. En mi colegio siempre se decía Eddie Lamar, que está la mar de buena, pero que aquí está asombrosa como actriz. Creo que hace una interpretación magnífica y lo quería decir. Y sí, háblanos de la película. Bueno, esta es una película que me pasa como a José Luis también, que es una película que yo la vi como tendría 11 o 12 años y no tenía ninguna distinción entonces entre directores, productores, actores, no sabía nada de eso. Y de pronto esa película siempre se me quedó en la memoria, y como entonces las películas desaparecían de las carteleras, cuando ya tuve un poco de conocimiento y ya sabía un poquito de qué iba esto, la recuperé y me di cuenta que había tenido una especie de, no sé, de relámpago que me había hecho ver algo en una época en la que no tenía por qué saber nada. Y es un film que, bueno, siempre me ha parecido una obra maestra en un director que, por ejemplo, está siempre muy centrado en los grandes exteriores, en los grandes espacios, en el amor a la naturaleza, y sin embargo esta es una película de interiores, de un Boston reconstruido en estudio, pero maravillosamente recreado por la Metro, y con un trabajo espléndido efectivamente de Eddie Lamar. Yo nunca la he visto tan bien como aquí, y eso explica también por qué él pensaba sacar un gran partido, que luego no se consiguió, de Gina Lollobrigida, en la película que tú mencionabas de Salomón la reina de Saba. Él le explicó que a la muerte de Tyrone Power, que sí que había comprendido Salomón como él quería y había arrastrado a Gina Lollobrigida, al morir vino Jules Briner, y Jules Briner impuso otra caracterización muy diferente, ya con la película empezada y con muchos problemas, y arrastró en sí mismo a la actriz a esa misma interpretación. Pero Vidor, lo que creo que debemos hablar luego en el diálogo que tengamos, es que es un director de esos que nacen con el cine, efectivamente, como tú has dicho. Es un hombre que recuerda que su primera película que vio fue El viaje a la luna de Méliès. Le causó tanta impresión que empezó incluso a ver cómo sería aquello que era el cine. Hicieron apuestas si sería una cosa pintada a mano, si serían una especie de filminas continuadas, y entonces abandonó todo lo que tenía, se dedicó a eso, fue acomodador, fue taquillero, cortaba las entradas, proyeccionista, y un buen día se empezó a fabricar con una cámara que tenían en casa, entre un amigo y él, filmaron una especie de huracán que hubo en Galveston, en Texas, donde es él, y desde ahí ya empezó una locura tan grande que cuando se casó y llevó a su mujer a Hollywood. Florence, la mujer triunfó antes que él, y él hizo de extra, hizo de portero, de todo lo que iban dando. Incluso empezó a vender guiones. Lo cuenta muy curioso en uno de sus libros, que hacía falta un guión de lluvia y él rápidamente se presentó con un guión que pasaba todo bajo el agua y le dieron $30. Pero es una carrera larguísima, muy accidentada, con obras espléndidas.
Y por ejemplo es un director que yo creo que algunos lo discuten, no es un director que llamen de mujeres, pero sin embargo en sus películas las mujeres están espléndidas y además tienen personajes que avanzan mucho lo que se llama después la liberación de la mujer. Muy bien, pues muchas gracias por esa bonita y además evocadora introducción. Está también con nosotros Javier Marías. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estuvo presentando una película estupenda de Michael Powell hace unos meses, que era El Coronel Blim, y de entonces ahora hay que felicitarle porque le han dado el premio Rómulo Gallegos por su última novela, ¿no? Sí, es verdad. Ha Sí, sido el verano pasado, sí. por La Batalla, ¿no? Mañana la batalla de Mañana de La Batalla. Bueno, y háblanos un poco, aunque luego vamos a hablar también de Markham y de por qué esa... Porque también hemos pasado aquí otra película basada en una obra de Markham, Sí. que era el mundo de George Apley. El mundo de George Apley, sí. Tenía una manera sí, de este entender la novelista John P. Marquand, ¿no? La verdad es que se hizo famoso en el año 37 porque le dieron un premio Pulitzer precisamente por la novela en la que estaba basada el mundo de George Apley de Mankiewicz. Y con anterioridad y también con posterioridad siguió haciendo una serie de un detective japonés, Sí, Mr. Moto. Mr. Moto, que era lo que realmente parece que le daba dinero y tal y cual. Pero luego tiene una serie de novelas que retratan el mundo de Nueva Inglaterra, o más concretamente de Boston, como es también la novela de la que procede la película de hoy, de Cenizas de Amor, ¿no? Y entonces es un escritor muy, no sé, es curioso, es un escritor sin duda menor. En cierto sentido podríamos decir que es una especie de epígono modesto y rebajado de Henry James, porque no tiene ni su sutileza, ni tiene riesgos, no toma muchos riesgos, por ejemplo, literarios o estructurales. Es un novelista, sin embargo, sólido, muy correcto, y con un sentido de la melancolía, de un mundo que se acaba, y de un mundo, digamos, de obediencia y en el fondo, de autorrepresión, por así decir, que trata con bastante finura, y que yo creo que en las dos películas que se han pasado aquí basadas en novelas suyas, tanto en el mundo de George Apley como en la de hoy, se ve, aunque hay diferencias también entre ambas. A mí, en un cierto sentido, sobre todo quizá el mundo de George Apley, más que la de hoy, me recuerda un poco, salvando las distancias, al Gato Pardo. Es decir, hay un poco una extraña comprensión de individuos que en el fondo son individuos bastante mediocres, bastante acobardados, con unas vidas bastante grises, muy partidarios de la tradición, y hay sin embargo una mezcla de burla y a la vez comprensión de ese mundo que se termina y de ese mundo del cual estos personajes débiles en el fondo no saben salir, que es muy curiosa y que, salvando, insisto, las distancias, a mí me recuerda, por ejemplo, a Gato Pardo. Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros también Eduardo Torres Dulce. Muy buenas. Buenas noches, Eduardo, José Luis. Buenas noches. Háblanos un poco de Cenizas de Amor. Bueno, ya habéis dicho gran parte de lo que es el espíritu de estas Cenizas de Amor, ¿no? Yo me gustaría destacar que es una película estilísticamente muy compleja, porque creo que Kim Vidor, aunque sea un pionero, y lo explica muy bien Juan, como llegó al cine prácticamente desde los oficios menores, como llegaron muchos, como Ford o como Hawks, o como tantos de los que empezaron en el cine, al cabo de su carrera, y que aparece como un cineasta clásico, pues es un cineasta que ha tomado enormes riesgos, sea en el uso del color en Duelo al Sol, sea en la estructura narrativa de esta película, que creo que es ciertamente compleja, y por seguir un poco el hilo de lo que acaba de exponer Javier, pues muy literaria a la hora de utilizar ciertos recursos, por decirlo, utilizarlos desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Y luego es una película muy hermosa porque trata de un tema muy quebradizo, cuál es la felicidad, ¿no? La búsqueda y la persecución de la felicidad, ¿no? Yo recuerdo una frase, como todas las frases, bueno, pues con sus aspectos buenos y aspectos malos, de Eugenio d'Ors, que decía que la felicidad era conseguir en la madurez realizar los sueños y los ideales de la primera juventud. Y yo creo que de alguna manera esta película cuenta esas cosas y de cómo se consiguen o no se consiguen, y cómo a veces uno se tiene que contentar un poco con los jirones de felicidad o los rastros de recuerdos que van dejando el pozo y el paso de las cosas en su día, que es también de alguna manera el tema del Gato Pardo, como acaba de decir Javier. Y es verdad, muchas gracias, lo del Gato Pardo. Bueno, vamos a ver una película quizá menor, o no debería decir menor, pequeña, para un hombre que todo su cine se ha movido en una gran trilogía que era La guerra, el acero y el trigo, que es lo que ha fundado parte de la estructura creativa de Kim Vidor. Pero a mí me parece que es una película pequeña y muy íntima, muy personal. Está escrita además por el propio director, con la que entonces era también su esposa, donde hay, yo creo que algunos apuntes autobiográficos bastante notables, y que de vez en cuando en esta película, como pequeña, hay una tormenta de melancolía que va sacudiendo las escenas, y hay momentos en que una luna de anuncio puede producir algo más que el disfrute
que da siempre el ver una película. Vamos a ver Cenizas de Amor y luego mantendremos un... Bueno, pues aquí estamos, hemos dejado Boston y volvemos aquí a nuestra realidad, España. Digamos que es una película del año 1941 y como viene siendo habitual, vamos a centrar la película el año en que se filmaba en Metro Goldwyn Mayer y los acontecimientos que pasaban en el mundo. Fue el año que murió James Joyce, el autor de Ulises, una de las